Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 15. Génesis capítulo 15. Versículo 1. Amén. Esta es la palabra del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Como vimos la semana pasada, la fe de Abraham debía ser corregida. Y lo que Moisés nos ha registrado hasta ahora es que la vida de fe del patriarca ha sido un sube y baja, como lo ha sido la nuestra también. A sus 75 años, Abraham escuchó la voz de Dios y la obedeció. Dejó todo lo que en aquel momento de su vida había considerado su tesoro, su seguridad, y se fue con toda su casa al lugar que Dios le había mostrado. Pero como ocurre en la vida del creyente, muy pronto después de haber llegado a Canaán, Abraham ya está escuchando la voz de su propio corazón. Y termina pecando contra el Señor, poniendo en riesgo la dignidad de su esposa. Y termina saliendo humillado de la tierra que sería uno de los más grandes enemigos de su descendencia, Egipto. Abraham aprendió la lección en aquel momento que el Señor le había dado. Y por casi 10 años vive una vida de fe ejemplar. Pero de nuevo, una década después vuelve a lo mismo. En lugar de confiar en lo que el Señor le había dicho, empieza nuevamente a darle cabida a sus temores y dudas. ¿Será que Dios realmente me bendecirá? ¿Será que realmente Dios me va a cuidar? Y va a bendecir a los que me bendijeren y va a maldecir a los que me maldijeren, como me había dicho estando yo en Ur de los Caldeos. Bueno, fue por esa razón, como vimos la semana pasada, que Dios vino a él. La segunda persona de la Trinidad, vimos la semana pasada, pienso yo, vino a Abraham en una visión para quitarle todos esos temores y dudas con aquellas hermosas palabras: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham no solo tenía temor, sino que ese temor muy probablemente había alimentado sus dudas sobre la promesa que Dios le había hecho en el pasado. Y sus dudas terminan con una queja contra el Señor: mira que no me has dado prole. Ahora, en su bondad, como vimos la semana pasada, en lugar de reprender esa poca fe de Abraham, el Señor la corrige. No, Abraham, tú no vas a tener que confiar en tu propia sabiduría ni en las costumbres de las naciones para tener un hijo. Tú tienes que confiar en mí, el creador de los cielos y la tierra, aquel que te había dado la victoria contra Kedorlaomer y todo su ejército. Yo, el Todopoderoso, te voy a dar un hijo. Un hijo tuyo será el que te va a heredar. En su misericordia, entonces, el Señor no solo le confirma su promesa, sino que también la sella en la mente de Abraham con aquel símbolo en los cielos. Un símbolo que representaría la vasta descendencia que el Señor le daría al patriarca. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Y es en ese punto en donde nos encontramos en esta tarde, llegando al versículo 6 de Génesis capítulo 15. El versículo que ha sido considerado por muchos teólogos como el versículo más importante de toda la Biblia. Ya vamos a ver por qué
la razón de esa afirmación. Pero Abraham está aquí en este punto, como nos encontramos nosotros muchas veces en nuestra vida. Me dejo llevar por mis temores y dudas y no le creo a Jehová y hago las cosas a mi manera. O le creo al Señor, el creador de todo, quien en su gracia me llamó siendo yo un idólatra y sabiendo yo que Él no puede ser infiel a su palabra. ¿Qué sería lo que iba a hacer Abraham? Bueno, es con esa pregunta en mente que yo deseo que estudiemos este versículo 6. Y lo haremos viendo tres cosas. Primero veremos la fe de Abraham. Segundo veremos el resultado de la fe de Abraham. Y finalmente veremos cómo este siempre ha sido el método divino para justificar al impío. Veamos entonces el primer punto, la fe de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando escuchó aquellas palabras del Señor? ¿Qué fue lo que registró Moisés, inspirado por el Espíritu Santo? Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Notemos que Abraham no habla aquí. El versículo 6 no nos dice que Abraham le dijo algo a Dios. El versículo 6 nos dice, es lo que Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos registró acerca de lo que ocurrió aquella noche en esta primera conversación entre el Señor y Abraham. Lo que Moisés registra es lo que Dios vio en la vida de Abraham y lo que Dios hizo por él. Nada más. Abraham no tuvo que abrir su boca para dejar claro lo que había en su corazón. Y Dios nos dice aquí sin ninguna reserva que lo que él vio en Abraham es esto. Abraham creyó. Ahora, en primer lugar, nosotros debemos saber qué es lo que significa creer. Ese término que aparece aquí y que aparece solamente 2 veces más en todo el libro de Génesis es el término hebreo amán, que es de donde obtenemos nosotros la palabra amén. Abraham entonces, nos dice Moisés, le dijo amén a Dios y a su promesa. La raíz en la que se encuentra ese verbo hebreo nos da a entender la idea de algo que es firme. Eso es lo que amán significa, amén. Algo que es firme, algo que es confiable, algo que es permanente. Hoy en la mañana escuchábamos en uno de los pasajes del Evangelio, ¿verdad? De cierto, de cierto. Amén, amén, les digo. Es decir, Abraham no estaba respondiendo a la promesa de Dios con un que así sea, como respondemos nosotros muchas veces pensando que eso es lo que significa amén, que así sea. Como si Abraham pensara que la promesa de Dios era una mera posibilidad. No, Abraham estaba diciéndole a Dios, así será. En otras palabras, Abraham ya no tenía dudas. Abraham ya no tenía temores del futuro. Él estaba completamente seguro, plenamente convencido de lo que Dios le había prometido. Abraham ahora sabía que la promesa de Dios era firme, permanente, que se iba a cumplir. Abraham había creído y le estaba diciendo al Señor, así será, Señor, como lo has dicho. Y así, mis hermanos, es como la Biblia nos define la fe. En Hebreos capítulo 11, el autor de los Hebreos nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Notemos esas 2 palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo mágico, como suponen muchos. La verdadera fe es una certeza, una firme convicción en Dios. Y esa fue la fe de Abraham. Amén, amén. Para Abraham la palabra de Dios no era ahora una mera teoría sobre el futuro. La promesa de Dios para Abraham no era una mera posibilidad. Para Abraham ahora la promesa de Dios era cierta.
Dios lo ha dicho, así lo hará. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque así lo dijo Dios. La fe verdadera dice, mi deber es honrar a mi padre y madre porque así lo dice Dios. La fe verdadera obedece a Dios porque sabe que su palabra es verdad. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo es que había llegado la fe a Abraham? Bueno, el pasaje no nos lo dice. Pero a la luz del resto de las escrituras, nosotros podemos tener claro que esta fe manifestada por el patriarca había venido a su vida de parte de Dios. Había sido Dios quien en su gracia y en su misericordia le había concedido a Abraham la fe aquel día. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se nos registró la respuesta de Pedro a una pregunta del Señor. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y después de que Pedro confiesa su fe, el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue Dios quien le dio esa convicción, esa certeza a Pedro de que el Señor Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios. Otro pasaje que nos enseña el origen de nuestra fe es cuando el apóstol Pablo le recuerda a los efesios la gracia de Dios por la cual ellos eran salvos. ¿Y cómo fue que ellos llegaron a Cristo? Y Pablo les dijo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la gracia, la salvación y la fe, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, si Dios no le hubiera dado ese regalo a Abraham, el patriarca hubiera seguido viviendo su vida en Ur de los Caldeos, atendiendo su ganado, sin hijos y adorando a los ídolos falsos de la casa de su padre, como lo había hecho por 75 años. Abraham salió y lo dejó todo porque el Señor en su gracia le había concedido el precioso regalo de la fe. Una fe que ha sido ejercitada por Abraham por más de una década. Pero que ahora aquí en Génesis capítulo 15, después de esa visita y corrección del Señor, esa fe ha sido definida. Pero Abraham es un hombre de fe y ha sido un hombre de fe. Es aquí en Génesis 15 cuando esa fe de Abraham es definida de una vez por todas. Tercero, ¿a quién le creyó Abraham? Y creyó a Jehová. La fe de Abraham es una fe específica. Y es específica en primer lugar en el sujeto en el que confía. No fue simplemente que Abraham creyó. Ese tipo de fe no vale para nada. Todas las personas tienen fe. ¿Le tienen fe a su equipo de fútbol? ¿Le tienen fe a su salud? ¿Le tienen fe a su juventud? ¿A su fortaleza? ¿A las rejas de su casa? ¿Le tienen fe a su carro, al chofer de bus, a su médico? Todos tienen fe. Pero esa fe no sirve para nada, porque no está centrada en el sujeto necesario. La verdadera fe está fundamentada y centrada en Dios. La verdadera fe confía en la persona de Dios, confía en su carácter y sabe que Dios no puede mentir ni puede ser infiel. Contrario a lo que piensan muchos, la verdadera fe está completamente convencido de que todo lo que Dios nos ha prometido lo cumplirá. Y eso porque la verdadera fe entiende que solamente Dios es Dios. En segundo lugar, esta fe es específica también en lo que cree acerca de Dios. Moisés nos dice que Abraham creyó una promesa específica que Dios le había dado a él. Las dudas de Abraham, como vimos la semana pasada, habían venido porque después de 10 años Dios no le había dado lo prometido, un hijo.
Esa es la duda que tiene Abraham aquí. No me has dado hijo. El hijo prometido, la simiente prometida, no me la has dado. Abraham entonces pensó que él tendría que adoptar a Eliezer, como era la costumbre de las naciones, su esclavo. Pero la preocupación de Abraham era que aquel hijo que Dios le había prometido, su simiente, no había venido aún. Fue por eso que Dios vino a Abraham aquella noche y le dijo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, sería un error pensar que Abraham creyó que la promesa de Dios de esta simiente era primordialmente una gran descendencia. Ciertamente eso era parte de la promesa de Dios, pero la gran descendencia no es primordialmente la promesa que Dios le había dado a Abraham. Moisés quiere que veamos que Abraham creyó la promesa divina de una simiente, un hijo, por medio del cual Dios bendeciría a las naciones. Génesis capítulo 12. Y recordemos que esa fue la interpretación de Pablo de Génesis capítulo 12 en Gálatas 3:16. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos dijo que la simiente que Dios le prometió a Abraham no fue una multitud de descendientes, fue una simiente, la cual, dijo Pablo, es Cristo. Abraham había creído la promesa específica de Dios en el Evangelio. Aquella simiente que Dios había prometido en Génesis 3:15, que destruiría a Satanás, aquella serpiente que moriría sustitutivamente por su pueblo, aquella simiente que traería reposo a la humanidad por la maldición que trajo el pecado a la tierra, como lo había creído Lamec, el padre de Noé, y por lo cual le puso así ese nombre a su hijo. Aquella simiente que uniría a la humanidad en una, como lo creyó Noé en Génesis capítulo 9, sería la misma simiente que vendría de Abraham, el Mesías, el Cristo, Jesús. Abraham entonces había creído específicamente el Evangelio, a como Dios se lo había presentado en ese momento de la historia de la humanidad. Pero Abraham creyó el Evangelio. Yo te daré un hijo, esa simiente prometida con la cual yo bendeciré las naciones, de cierto vendrá de ti. Y Abraham creyó. Abraham creyó a Dios en el Evangelio. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa fe de Abraham? De nuevo, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la razón por la cual todos esos teólogos que les digo dicen que este es el versículo más importante en toda la Biblia. Porque la pregunta que permea todo el Antiguo Testamento es esta: ¿cómo se justificará el impío? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que permea todo el Antiguo Testamento. Después de Génesis 3, ¿cómo es que el pecador puede ser justificado? El problema para la humanidad vino con el pecado. Fue su crimen contra su creador lo que hizo que nosotros fuéramos extraños para con Dios. Fue el pecado lo que nos hizo a nosotros, como dice Romanos 5:10, enemigos de Dios. Fue el pecado, como dijo el profeta Isaías, lo que causó división entre nosotros y nuestro Dios. Y será el pecado lo que nos condenará a todos los hombres. Por 75 años Abraham fue un impío, un idólatra, un enemigo de Dios. Ese era su gran problema, como lo es el nuestro sin Cristo. Por eso es por lo que todo el Antiguo Testamento escuchamos esta pregunta. Job capítulo 25 versículo 4: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios?
¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? O en el Salmo 133. Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En su condición natural solo había condenación para Abraham, como lo es para nosotros si estuviéramos en nuestra condición natural. Abraham no podía ser justificado porque él era un pecador. ¿Qué necesitaba Abraham? La gracia de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta más importante de las Escrituras: ¿cómo será justificado el impío? Por medio de la gracia de Dios. Si miraren los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Y escuchen al salmista: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti. O como lo dice el Salmo 32:2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. La respuesta a la pregunta más importante para toda la humanidad está en la gracia de Dios, que es capaz de justificar al impío. ¿Cómo es que el pecador podrá ser justificado? Dios lo puede justificar. Esa es la razón por la cual Martín Lutero dijo que la justificación era el artículo más importante del que fluyen todas las otras doctrinas. Es por eso que Calvino dijo que la justificación era la bisagra más importante sobre la cual gira toda la religión. Y es la razón por la cual los puritanos como Thomas Watson dijeron que la justificación es el pilar de todo el cristianismo. Si Dios no justifica al pecador, entonces, mis hermanos, todos estamos condenados. Si Dios no justifica al pecador, todos aquí estamos condenados al infierno por la eternidad, por nuestros pecados. Ahora, en primer lugar, debemos entender entonces qué significa esa frase: contado por justicia. Como les digo, esto no es otra cosa más que la doctrina de la justificación. La justificación es un término legal, un término judicial en las Escrituras, en donde a un pecador se le imputa o se le declara justo, sin serlo plenamente. Es decir, la justificación es cuando un criminal es visto y tratado como si fuera inocente. O cuando un criminal, en lugar de ser declarado culpable por sus crímenes, es declarado justo, como si nunca hubiera cometido esos crímenes de los cuales es culpable. En lugar de imputársele los crímenes que cometió y condenarlo, se le imputa justicia. Se le declara inocente, sin serlo. Por ejemplo, este mismo término es el que usa Moisés en Levítico 7:18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Los sacrificios de paz, nos dice Levítico capítulo 7, debían comerse máximo al segundo día de sacrificados, para que pudieran serles contados a los israelitas como un sacrificio válido. Si se comían el tercer día o después del tercer día, no les eran contados como sacrificios válidos. Dios no les contaba ese sacrificio como algo válido para ellos. Y ese es el mismo término que se usa aquí en Génesis 15:6. Dios le cuenta a Abraham por justicia su fe. Lo que Dios hizo fue contar la fe de Abraham en el Evangelio como justicia. Delante de Dios, por su fe, Abraham ya no era culpable, sino justo. En segundo lugar, notemos que Moisés no dice que Abraham hizo algo y como consecuencia de eso Dios lo justificó. Lo que Moisés deja claro aquí es que Abraham, estando destituido de toda justicia delante de Dios, ahora era contado como justo
únicamente por su fe en la promesa de Dios. Es la fe lo que ha hecho que Abraham ahora esté bien con Dios. No fue su obediencia, ni sus sacrificios, ni ninguna otra cosa hecha por el patriarca, sino solamente su fe en el Evangelio. Cuando Abraham creyó la promesa de Dios en el Evangelio, cuando Abraham creyó en aquella simiente prometida, en aquel Redentor, Dios le contó esa fe como justicia. Te declaro inocente, te declaro justo, te cuento esa fe como tu justicia delante de mí. La justicia divina le fue imputada a Abraham, sin él haber hecho alguna obra de la ley que lo pudiera justificar. Eso era imposible para Abraham. ¿Ven, mis hermanos, por qué para muchos teólogos este es el versículo más importante de la Biblia? El mayor problema de Abraham era que él era injusto delante de Dios, un pecador. Ese es nuestro mayor problema, mis hermanos. Somos injustos, somos pecadores, estamos corrompidos todo nuestro ser de adentro a afuera por el pecado. Y esa injusticia nos condena a nosotros como condenaba a Abraham delante de Dios. Si Abraham iba a ser salvo, si él iba a estar bien con su Dios, él tendría entonces que ser justificado. Pero de nuevo no había ninguna obra que el patriarca pudiera haber hecho para que esta bendición llegara a su vida. Si él iba a ser justificado, Dios lo tenía que justificar. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo por medio de su fe en el Evangelio. Cuando Abraham creyó en Dios y en su promesa, Dios le contó esa fe como justicia. Y lo revistió, como vamos a ver en un momento, con la justicia divina. El juez del universo lo había declarado inocente de toda su maldad. Lo vistió con ropas de justicia. Ahora, debemos entender que esto no era una novedad. Es decir, lo que Moisés nos ha dejado registrado hasta ahora en el libro de Génesis no es un nuevo método divino para salvar al pecador. La salvación siempre ha sido por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como le recordó Pablo a los Efesios. Por ejemplo, ¿qué nos contó Moisés sobre Adán y Eva? Bueno, en Génesis capítulo 3, si ustedes recuerdan, después de que ellos transgredieron el pacto que Dios había hecho con ellos, de haber muerto espiritualmente como consecuencia de su transgresión, Dios le proclama el evangelio a la serpiente. Y le promete que de la mujer iba a venir un redentor, un salvador que destruiría a la serpiente y que sufriría sustitutivamente en lugar de su pueblo para salvarlos. Y después de que Adán escucha el evangelio, Adán le cambia el nombre a su mujer. En Génesis 2 vimos cómo Adán le llama varona a la mujer que Dios le trae para casarse. Pero después de que Adán escucha el evangelio y lo cree, él le cambia el nombre de varona a Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Adán había creído que el Salvador vendría de su mujer. De ella vendría aquel que daría vida a su pueblo. Él había creído el evangelio proclamado por el Señor. ¿Y qué pasó? Dios lo justificó. Aquellas ropas inapropiadas, inadecuadas para cubrir su pecado que ellos se habían hecho, Dios se las quita, Él sacrifica
a alguien más un animal en lugar de matarlos a ellos, y los viste con ropas apropiadas, ropas de sangre. Lo mismo ocurrió con Eva. Eva también creyó y fue justificada por Dios. Eva creyó también el evangelio que Dios le había proclamado a la serpiente. Ella sabía y creyó que Dios traería de ella al Salvador. Y cuando nació Caín, ella dijo: ¡he aquí! Aquí está el Mesías, el Redentor prometido. Ahora, Caín no era el Redentor prometido. Pero a pesar del error de Eva, lo que nos deja Moisés registrado es la fe de Eva en el evangelio que Dios le proclamó a ella. Eva creyó el evangelio y sabía que Dios traería al Salvador de ella. De la misma manera nos cuenta el autor de los Hebreos, fue salvo Abel. ¿Cómo fue salvo Abel? Por sus obras. No. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. De la misma manera fue salvo Enoc y Noé. ¿Por qué? Porque sin fe, dice Hebreos capítulo 11, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible estar bien con Dios. La única manera de poder ser justificados delante de Dios es por la fe en el evangelio. De lo mismo que nos enseña el Señor por medio del profeta Zacarías. En una visión el Señor le muestra al sacerdote Josué en una corte donde está Satanás y donde está el Señor Jesucristo también. Y ve a Josué vestido de ropas viles. El profeta escucha al Señor Jesucristo que le dice: quítenle esas ropas. El Señor le dice a Josué: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Yo te he justificado delante de mí. Ya no tienes pecado a mis ojos por tu fe. Eres considerado por mí inocente. En esa visión Dios le estaba enseñando a su pueblo lo mismo que le enseñó a Adán y a Eva. Lo mismo que le enseñó a Abel, a Enoc, a Noé y a Abraham. Que si ellos iban a ser contados por justos delante de Él, sería únicamente por medio de la fe. La justificación por la fe entonces no era algo nuevo en la historia de la humanidad. Aquí, en este punto, en Génesis capítulo 15. Desde el principio, el pecador ha sido justificado únicamente por su fe en Dios y en su promesa. No hay otra manera en que el pecador pueda ser justificado delante del Señor. Lo que está ocurriendo aquí en Génesis 15:6 es que Dios está definiendo definitivamente la doctrina de la salvación. ¿Cómo es que el pecador puede ser justificado? Únicamente por la fe. Y eso es lo que Pablo nos deja claro cuando él medita en estas cosas. De hecho, ese es todo su argumento en su epístola a los romanos. ¿Cómo será justificado el pecador? Ese es nuestro problema. Ese es el argumento que trata de contestar y que contesta, mejor dicho, el evangelio. ¿Cómo será justificado el pecador? ¿Y qué dice Pablo en Romanos 1:17? Mas el justo por la fe vivirá. Esto, mis hermanos, es el evangelio. El evangelio no es otra cosa más que la justificación de un pecador por la fe.
Y después de que Pablo acusa a todos los hombres, judíos y gentiles, de estar bajo pecado, de estar destituidos de la gloria de Dios, y dejar claro, como dice en Romanos 3:20, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, el apóstol entonces va al capítulo 15 de Génesis para fundamentar su argumento, y nos dice esto en Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque cualquier obra delante de Dios de parte de un pecador es inmundicia a los ojos de Dios, no vale para nada. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe centrada en el sujeto correcto, su fe le es contada por justicia. Abraham entonces es para Pablo el modelo de la justificación por la fe. Los judíos querían argumentar que Dios justificaba a los hombres por las obras de la ley. Por eso es que hacían tantas cosas. Por eso es que tenían tantas leyes extras a la ley de Dios. Pero Pablo les recuerda que eso no es lo que enseñan las Escrituras. La justificación siempre ha sido por la fe. Ese es el único modelo divino para la salvación de un pecador. Por eso que este mismo capítulo en Génesis le sirvió a Pablo para reprender a aquellos creyentes en Galacia que se habían dejado llevar por falsos maestros, abrazando un evangelio diferente, un evangelio de la justificación por las obras. Y Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, tan necios sois, les dice en Gálatas capítulo 3. La salvación no había venido a ellos por las obras de la ley, ni por nada en ellos. La justificación había venido a sus vidas únicamente por medio de la fe, como había ocurrido con el mismo Abraham. Así les dijo Pablo: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Desechen ese falso evangelio que han creído. Por esa razón que los creyentes, no los israelitas físicos, somos los verdaderos hijos de Abraham. Como le dijo Pablo a los Gálatas: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificarlo por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, el evangelio a Abraham. Es lo que está sucediendo en Génesis 15. Dios le predica el evangelio a Abraham y Abraham lo cree, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Este es, mis hermanos, de nuevo el evangelio. La justificación por la fe, no por las obras. Las buenas noticias de Dios es que el pecador puede ser justificado y que Dios lo puede justificar por su fe en el evangelio. No por una fe mágica, sino por la fe en el Señor Jesucristo, la simiente prometida en Génesis 3:15, la simiente que Dios le prometió a Abraham. ¿Y por qué así? Porque es por la fe. Bueno, Pablo también lo va a decir, como vamos a estudiar con el pastor Ronnie después en la epístola a los Romanos. Sencillamente para que nadie se gloríe, para que quede evidente la gloria y la majestad de nuestro Dios. De nuevo, la justificación por la fe no era algo novedoso aquí en Génesis capítulo 15. Este ha sido el método por el cual Dios ha salvado a todos los santos, desde Adán hasta el último de los santos antes de la segunda venida de Cristo. Únicamente por la fe, no por las obras.
Ahora, lo que no se le dijo a Abraham es cómo es que esta justificación se daba. En esa visión del profeta Zacarías, Satanás está ahí acusando al sacerdote, Josué, perdón. Todavía se sabía que la justificación era por fe, pero no se sabía cómo es que esa justicia se iba a dar. Se le iba a imputar al pecador. Bueno, eso es lo que el resto del Antiguo Testamento trata de responder, lo que nos promete, pero lo que es respondido específicamente en el Nuevo Testamento. La justicia de Dios se revela por la fe en Jesucristo. Es la justicia de Cristo la que nos es imputada a nosotros. Él vino a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir para que esa justicia fuera nuestra por la fe. Como Dios el Padre ve a su Hijo, esa justicia la ve en nosotros, los creyentes. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, nosotros debemos meditar en el regalo tan precioso que es la salvación. Hermanos, las vidas que nosotros vivimos, esa sub y baja en la fe, ese enfriamiento que a veces ocurre en nuestras vidas, esa mundanalidad que a veces caracteriza nuestra manera de vivir, estar pensando en las cosas de este mundo tanto. Hermanos, eso viene porque nosotros no meditamos en el Evangelio. No meditamos en la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros merecemos el infierno. Merecemos el infierno por nuestra maldad, por nuestros pecados. Pero Dios nos ha justificado por la fe. Él dio a su Hijo Jesucristo, lo mató a Él, le imputó a Él nuestro pecado para imputarnos a nosotros, los que hemos creído, la justicia perfecta de Cristo. ¿Y qué hicimos nosotros? Absolutamente nada. Todo ha sido por gracia para que ninguno aquí pueda llegar delante de Dios y gloriarse. Todo ha sido por gracia. Todo ha sido un regalo. Ninguno de nosotros lo merecíamos. ¿Por qué entonces estamos viviendo nuestras vidas como lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos pensando más en nosotros? ¿Por qué estamos abrazando tanto al mundo? Hermanos, si meditáramos en lo que significa el regalo que Dios nos ha dado, serviríamos de una manera muy diferente al Señor. Tenemos que meditar en lo que Dios ha hecho y pedirle al Señor servirle de una manera más apropiada, habiendo entendido lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Ahora, esta doctrina ha sido atacada y es atacada aún hoy. Para Roma la justificación es algo que Dios hace por nuestras obras. Un hombre puede estar perdiendo y ganando nuevamente su justificación, depende de lo que haga o lo que no haga. Eso es una herejía. En nuestros días existen los neonomianos. Ellos creen que la fe es una obra que nosotros hacemos y por la cual Dios nos justifica. Eso también es una herejía. En el siglo XVII nuestros antepasados, los bautistas particulares y muchos de los puritanos lucharon contra Richard Baxter, un hombre que tenía mucha influencia, pero lo que estaba promoviendo era la justificación por las obras, un falso evangelio. Y hoy en día muchos viven así. Yo tengo que hacer esto y aquello para poder ser aceptado por Dios. No, hermano.
por su fe, usted ya ha sido aceptado por Dios. Usted está bien con Dios por su fe en el Señor Jesucristo. No hay nada más que usted deba hacer o pueda hacer para agradar más a Dios. Dios está satisfecho con usted, no por algo en usted, sino porque usted ha creído en la persona de su Hijo Jesucristo. Y porque usted posee ahora la justicia suya. Dejemos entonces de tratar de vivir vidas de agradar a Dios por algo que hacemos. No, ya somos aceptos. Esa es la motivación para obrar y obedecer a Dios. No para ganar su justificación. Ya somos justificados por la fe. Es la aceptación de Dios, la justificación que ha llegado a nuestras vidas, lo que debe ser el motivo para nosotros obedecer a nuestro Creador. Y usted que está aquí, que nos visita, ustedes jóvenes, niños, hijos nuestros, amados nuestros, piensen en esta pregunta. ¿Está usted bien con Dios? ¿Está usted bien con Dios? Sin Cristo, lo único que usted tiene es enemistad con Dios. Sin Cristo, lo único que usted tiene es condenación y la ira de Dios que viene en su juicio. ¿Está usted bien con Dios? Porque lo que hemos visto en esta noche, o en esta tarde, es que la única manera para estar bien con Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Él es el único que puede traer perdón de sus pecados a su vida y la justicia que usted tanto carece. Vaya al Señor Jesucristo, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados y obtenga el mismo regalo que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa doctrina que nos has enseñado y nos has recordado en esta tarde. Oh Señor, qué gran regalo nos has dado en Jesucristo. Aquellos que carecíamos toda justicia para estar bien contigo, hemos sido justificados por la fe. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por concedernos ese regalo. Y gracias, Señor, porque ahora podemos decir que estamos bien con Dios. Oh Señor, permítenos vivir vidas así. Vidas que puedan reflejar un correcto entendimiento de la salvación que tú nos has dado. Que podamos, Señor, entonces ir al mundo a proclamar el Evangelio de Cristo, para que otras personas también puedan encontrar el regalo precioso de la justificación por la fe. Y te pedimos especialmente por nuestros hijos. Oh Señor, ten misericordia de ellos y dale, Señor, también el mismo regalo que nos has dado a nosotros. Trae fe a sus vidas, que ellos puedan creerte a ti y creer, Señor, el Evangelio. Y entonces, habiendo sido justificados por la fe, puedan tener paz contigo. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.